Buenos días. Estamos aquí alrededor y hablamos y debatimos. Bueno, en primer lugar, hacer un repaso de la campaña que hemos hecho, campaña a nivel provincial. En Jaén se ha hecho y se sigue haciendo aún, porque se plantearon la campaña Conoce y reclama tus derechos sanitarios, campaña de información y de movilización para que se vea el descontento con las listas de espera, con el aumento de las listas de espera y con la mala atención sanitaria que está prestando la sanidad pública andaluza. Como digo, en Jaén se plantearon hacer una concentración cada semana en todos los centros de salud. Ya llevan por lo menos 6, les quedan otras 3 o 4 concentraciones. Nosotros en un principio aquí en Linares planteamos 2 concentraciones. Para el miércoles 31 de enero, os acordáis, estuvimos en el ambulatorio, y el miércoles 7 de febrero estuvimos en la puerta del Hospital San Agustín. En primer lugar, aclarar una cuestión que nos puede servir para las dudas que surgieron el otro día, en la concentración. Estábamos allí un poco hacinados y también parece que había poca visibilidad, pero una cuestión. Nosotros cuando solicitamos una concentración, la podemos solicitar en un sitio público. En un recinto interior privado no podemos solicitarla. Habría posibilidad, si se habla con la gerente o el gerente, con quien administra ese local cerrado. Pero hablando con personas de los sindicatos de la sanidad de allí del hospital, nos dijeron, bueno, haced lo que queráis, nosotros la hacemos aquí dentro, dice, y ni siquiera hacemos la información a la subdelegación del gobierno, porque es dentro del recinto. Dice, pero vosotros, si tal vez lo que os interesa es dar información sobre la forma de reclamación de lista de espera para la gente que pasa, por donde pasa la gente a las consultas externas y todo, es por la puerta principal. Dice, haced lo que queráis. Si queréis hacerlo dentro, tendríais que hablar con eso. También decir que a ese respecto, pues bueno, la decisión nuestra, preferimos no tener que solicitar 2 permisos y justificar ante la gerente del hospital, y aparte a ese respecto decir que los compañeros de Jaén, en todas las concentraciones que han hecho, ya por lo menos 6, no han tenido ningún problema, salvo en un centro de salud donde de la persona que administra, no sé cómo se llama, la responsable o el responsable del centro de salud, les dijo que no podían estar dentro, y además les dijo que no podían ni colocar en la bandera atadas en las ventanas, porque eso formaba parte del centro. Ellos se apañaron, se pusieron en la puerta, colocaron sus pancartas y sus banderas. Entonces nosotros, para evitar esa historia, porque nosotros para hacer una concentración en la vía pública no necesitamos ni tenemos que estar reuniéndonos con responsables sanitarios, es un derecho, con solo comunicarlo a la subdelegación del gobierno, ejercemos ese derecho y no tenemos que andar solicitando permiso. Preferimos eso. Lo digo porque a lo mejor parecía que la concentración estábamos muy apelotonados y todo, pero optamos por eso, que era la mejor, lo que entendimos que era la mejor vía. Simplemente aclarar eso. Otra cuestión. El jueves, precisamente de esa semana, teníamos reunión a este respecto de las movilizaciones. Teníamos reunión en Jaén de la Plataforma Ciudadana por la defensa de la sanidad pública de Jaén. Asistimos a la reunión y se hizo, pues eso, un repaso de cómo iban las campañas allí en Jaén y en Linares. Nos comunicaron que ellos continúan con la campaña, y también nos comunicaron la reunión que habían mantenido a nivel andaluz con todas las plataformas en defensa de la sanidad a nivel andaluz. Y nos comunicaron que hay programado
primero, que había gustado mucho la campaña de Jaén, que ellos no la tenían pensada de esa manera para informar sobre e instruir a la gente sobre la forma de hacer reclamaciones porque se rebase el periodo de la lista de espera. Y segundo, que hay programado a nivel andaluz una movilización el día 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud. Será a nivel andaluz, pero en cada capital de provincia. Por lo tanto, ya a partir de ahí en la reunión nos pusimos a programar y ver las cuestiones que hay que preparar para esa manifestación que será en Jaén el día 7 de abril. Se va a hacer una recogida de firmas solicitando que la atención primaria se dé la cita como mucho en 48 horas, que la consulta y la atención sea presencial, que se pongan el número de facultativos necesarios para toda la sanidad, pero para la consulta de atención primaria, que sean consultas de al menos 12 minutos. En fin, una serie de reivindicaciones, que se cumplan los plazos de garantía sanitario para las listas de espera, una serie de cuestiones que luego aquí también en Linares haremos esa recogida de firmas, haremos esa campaña de recogida de firmas. Y como digo, se va a hacer con motivo en Jaén, con motivo de la asistencia a los 4 centros de salud que le quedan. Acordaron ponerse en contacto con las asociaciones de vecinos a la que del ámbito y del barrio al que corresponde ese centro de salud, para informarles de la campaña, para que participen y para que apoyen. Y nosotros, pues bueno, nos trajimos aquí, precisamente nos trajimos la inquietud que surgió el mismo día de la concentración del día 7, que dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos a más centros sanitarios? En principio porque nosotros no habíamos programado nada más que 2, en los centros más representativos, que era el ambulatorio y el hospital. No habíamos programado nada más que 2, por lo tanto había comunicadas concentraciones nada más que para esos 2 sitios. Y entonces, a raíz de eso, a raíz de conocer, tras la reunión de Jaén, que existe y que hay previsto en el horizonte una movilización en todas las provincias de Andalucía, en todas las capitales de provincia, pues dijimos de reunirnos hoy a las 6 de la tarde, donde siempre, en el local que tenemos en la Casa de la Cultura, la plataforma de pensionistas, en la 3ª planta. Desde aquí os comunico y os invito a que asistáis, reunirnos hoy para analizar el resultado de las 2 concentraciones que hicimos en la sanidad, para ver qué actos se pueden hacer más y para ver si convocamos o no convocamos en el resto de centros de salud que quedan en Linares, que serían 3. Sería el centro de salud de Hospital de los Marqueses, el centro de salud de San José y el centro de salud de Arrayanes, para ver si convocamos, para ver cómo vamos preparando, para ir preparando la campaña de la movilización y la manifestación en Jaén del 7 de abril en defensa de la sanidad pública. Entonces, para todo eso, esta tarde tendremos una reunión y se toman las decisiones. A raíz de ahí empezamos a hacer los preparativos. Eso lo que tenía que informar en ese aspecto. También, ligado con esto de la sanidad, hay, como sabéis, hay en la Consejería de Salud, aparte de una intención clara de caminar hacia privatización de servicios o externalización de servicios. Ellos lo llaman eufemísticamente colaboración público-privada, que significa desviar trabajo, pacientes y recursos a la medicina privada. Tenemos el ejemplo y no está ajeno el hospital nuevo que han abierto en Jaén, el hospital que quieren abrir, pero además, ojo, con más peligro, con un préstamo que yo eso no lo conocía que se podía hacer, un préstamo haciendo de financiador la sanidad pública, con un préstamo hacia la empresa privada para que haga la construcción del hospital en el bulevar.
Y la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde caminan todas esas empresas privadas poniendo esos centros ahí? ¿Hacia dónde caminan? ¿Para qué los ponen? ¿Con qué perspectivas los ponen? La respuesta la tenemos todos en mente, ¿no? Que le desvíen pruebas, pacientes y recursos y dinero, que se le desvíen, que se le contraten desde la sanidad pública hacia ellos. Entran empresas privadas de ámbito nacional, entra financiación también de empresas aseguradoras ligadas a la gran banca, entra incluso capital financiero extranjero en forma de fondos de inversión, BlackRock y otros fondos de inversión internacionales entrando en la construcción, entrando en la sanidad privada española. Esto con un análisis muy ligero sabemos que es una campaña para ir privatizando parte de la sanidad pública, con la intención declarada o no declarada, en muchos casos, en la mayoría de los casos no declarada, pero con la intención de ir dejando la sanidad pública para una parte meramente asistencial, meramente casi de como existía antes la sanidad de beneficencia, y el resto de procesos médicos irlo contratando con empresas privadas. Hacia ahí camina, pero además la Consejería de Salud hemos conocido en estos últimos años, sobre todo en este último año hacia acá, hemos conocido también el desbarajuste que tiene. Desbarajuste porque no cumplían con la ley, con su obligación en la ley de publicar las listas de espera sanitaria, obligación que tienen de pasárselo al Ministerio de Salud estatal, y el Ministerio de Salud es quien las publica. Llevaban más de un año sin publicar las listas de espera sanitaria. Cuando se las pasaron al Ministerio de Salud fue cuando conocimos el aumento tan grande que se había producido en las listas de espera sanitaria. No cumplían tampoco con la obligación de transparencia y concurso público en la derivación de pruebas y pacientes y recursos a la sanidad privada. Se estaban basando en un decreto de emergencia que se promulgó durante el COVID, que a nivel estatal ese decreto ya se había dado de baja 2 años antes, y 2 años después todavía basándose en ese decreto de emergencia que permitía contratar a dedo, sin concurso público, sin publicidad y sin que se presentasen varias ofertas o varias pujas hacia ese servicio. 2 años después se seguía contratando. Por fin, en junio de este pasado 2023, se suspendió esa contratación en base a advertencias de los organismos de transparencia y de los organismos judiciales. Se suspendía esa contratación. A raíz de esa suspensión, las listas de espera todavía aumentaron más. Nos encontramos ahora mismo en una situación que todavía aumentan más. Pues bien, con todos esos desbarajustes dentro de la consejería, se ha producido la dimisión de directores generales, la dimisión del mismo viceconsejero, de la misma viceconsejera de salud. Se han sustituido por lo menos 8 o 10 altos cargos. Algunos porque han tenido que pagar el pato, otros porque no estaban de acuerdo con las cosas como se estaban haciendo, otros porque no comunicaban y no cumplían con su obligación. Pero seguimos conociendo, desgraciadamente, más desbarajustes dentro de la Consejería de Salud. Se ha hecho público que en el Hospital Macarena de Sevilla se ha realizado un estudio clínico con pacientes de diabetes, con pacientes de diabetes internos dentro del hospital, un estudio clínico de investigación
sin informarle a los pacientes, sin que diera su consentimiento firmado. Fruto de eso había una denuncia interna de otros facultativos del mismo hospital. Esa denuncia está en los organismos de transparencia por la violación de la ley de protección de datos y por la violación de la autonomía del paciente de ser consciente y estar informado y dar su consentimiento informado. Eso está pendiente de que recorra los procesos administrativos, pero es simplemente un dato para decir que qué se está haciendo en la Consejería de Salud, qué se está haciendo, cuál es la forma en la que se está administrando la Consejería de Salud. Evidentemente los resultados son cada vez a peor, los resultados van empeorando. ¿A qué espera la consejera de Salud? ¿Para poner remedio o para presentar su dimisión? La sanidad pública andaluza no puede seguir en estas condiciones. Cada día se va conociendo un dato que empeora la situación anterior. En estas condiciones no podemos seguir. A la consejera de Salud hay que exigirle que ponga remedio, y si no es capaz de poner remedio, que presente su dimisión. Y si no, el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que la sustituya, porque suponemos que desde la Consejería de Salud las actuaciones que se están haciendo estarán tratadas en el gobierno andaluz. No será ajeno Juan Manuel Moreno Bonilla a estas cuestiones. Si no es capaz de poner remedio al deterioro que está sufriendo la sanidad pública andaluza, que cambie de consejería, que la haga dimitir, que ponga remedio, porque Juan Manuel Moreno Bonilla lo que está es deteriorando, privatizando cada vez más la sanidad pública andaluza. Y la ciudadanía nos corresponde decirle que por ese camino no lo vamos a consentir. No vamos a consentir que se desmantele día a día la sanidad pública andaluza. No vamos a consentir que se deteriore la asistencia sanitaria, que perjudique día a día nuestra salud. Y hay que decírselo en forma de, como decíamos, enlazando con esta campaña, en forma de reclamaciones por escrito para que consten, pero en forma también de movilizaciones que muestren el descontento en la calle, movilizaciones en la calle, que muestren el descontento, que salga a la luz pública, que salga en prensa, que la gente lo vea. Y por eso decimos, esta tarde mantendremos una reunión y veremos cómo seguimos estas cuestiones de movilizaciones, enmarcadas en un objetivo de llegar al día 7 de abril, de forma que se haya movilizado toda la ciudadanía de Linares, de forma que todo el mundo esté concienciado, de forma que asista la mayoría del pueblo de Linares a la manifestación en Jaén. ¿De acuerdo? Pues en ese aspecto no quería informar más, ahora tenemos la palabra y después si queréis informamos de alguna cosilla más en materia de pensiones. Déjale a Antonio. Buenos días. Espera, perdona. Sí. Bueno, lamento no haber estado en la última reunión y ahora sí que pido que se revise un poco el acuerdo que tomaste. Y es que habéis dicho que poner mayor énfasis en la atención primaria. La atención primaria hace 3 o 4 semanas ocurrió principalmente que a uno de nuestros compañeros fue al médico y le habían dado tan poco tiempo que la doctora no podía consultar su historial. Poco se adelanta si le dan un tiempo y en ese tiempo no puede atender su historial para saber a quién atiende. Y fundamentalmente que ahora es más necesario porque no se le está dando continuidad a los médicos de atención primaria. Y si va un médico nuevo,
le hace que no lo atienda, que no conozca su historia. Es imprescindible, yo es que esta tarde no puedo venir, es imprescindible que se diga a las condiciones que se han dicho a nivel provincial, que se añada eso, que la atención primaria debe de atenderse con posibilidad de acceder al historial clínico de cada enfermedad. Esa es la virtud principal que tiene la atención primaria, que se va a llegar llevando el historial de cada enfermo. No se tiene que repetir toda la exploración que consta en el historial. Muy bien, gracias. A ese respecto, decir una cosa. Sabéis que he mencionado que se va a hacer también una hoja de recogida de firmas con una serie de reivindicaciones. Se me ha olvidado decirlo, una de las reivindicaciones es esa, porque en algunos casos no, y cuando acudimos a nuestro médico o doctora de atención primaria, pues resulta que es la misma y tiene estabilidad. Pero hay otros muchos casos donde con frecuencia cambia y cada vez te atiende uno distinto. Una de las reivindicaciones que va en esa hoja de firma es que atienda el médico de atención primaria, ya sí había mencionado, con 12 minutos al menos por paciente y con estabilidad, y que siempre te atienda el mismo médico de atención con continuidad, siempre te atienda el mismo médico de atención primaria. Era una de las cosas importantes, como ha dicho Antonio, que deberíamos de exigir para una atención de calidad, una atención sanitaria de calidad. Sí, ¿algo más? ¿Alguien más? Bueno, una cuestión que quería decir, voy a coger un papel para los datos, para las cifras, que quería decir sobre las pensiones. Por si se presenta el caso a alguno de vosotros, algún conocido, alguien os consulta, es una cosa que no tiene una importancia capital, pero para quien lo está sufriendo sí es importante. Mirad, con la aplicación a 1 de enero de la subida de las pensiones mínimas, se produce en las pensiones una subida dual de dos tipos. Pensiones contributivas que ya estaban por encima de las pensiones mínimas, la subida era el 3,8%. Pensiones contributivas que estaban por debajo de las pensiones mínimas tenían ese 3,8 más una subida adicional. La subida adicional venía a ponerse en un 6,7 o así, un 6,7 de esas pensiones mínimas. Pues bien, se ha dado un caso, al poner en práctica esa subida, se da un caso en una franja de pensiones mínimas contributivas que en el año 2023 estaban por encima de las mínimas, de la cantidad establecida para mínimas, pensiones mínimas contributivas que estaban por encima de la cantidad establecida para mínimas, pero estaban en muy poco, estaban en 3, 5 euros por encima de las mínimas. A esas pensiones le han aplicado el 3,8% nada más. Y a la pensión mínima, que solo estaba 3 o 4 o 5 euros por debajo, le han aplicado el 6,9%. ¿Qué ha pasado? Que los que le han aplicado el 6,9%, la nueva pensión mínima, ya está por encima de ese caso, de esas personas. En ese caso, simplificando, esa persona simplemente, si quiere informarse, que se entere de en cuánto queda la nueva pensión mínima. Y si no, de todas formas, que se vaya a la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social y que rellene una solicitud para que le apliquen el complemento mínimo. Su pensión no puede quedar por debajo de la nueva pensión mínima, de la de 2024. Entonces, se lo rellenen y se lo arreglen. Pero puede que existan casos, puede que se nos den algún caso. Si nos hacen alguna consulta, vosotros mismos se lo podéis informar.
lo mejor que acuda a la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social, le rellenen el impreso que hay para solicitar el complemento a mínimo y que llegue a mínimo. Se daba ese caso, por ejemplo, lo que pasa que en tipos de pensiones mínimas, ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, hay 40 tipos de pensiones mínimas. Entonces, tiene que ver cuál es su caso. Tenemos, por ejemplo, en jubilación con 65 años. Jubilación con 65 años hay 3 tipos. Con cónyuge a cargo, sin cónyuge, unidad familiar unipersonal, o con cónyuge no a cargo. Explicamos lo de cónyuge no a cargo, significa que existen 2 personas en la unidad familiar, pero que el cónyuge tiene ingresos superiores, tiene ingresos bien por otra pensión o bien por trabajo, tiene ingresos superiores al mínimo establecido de 8.000 y pico euros anuales, y entonces no da derecho a recibir el complemento a mínimo. Entonces, en esos casos, en 2023, por ejemplo, la mínima, es por poner un ejemplo, la mínima con cónyuge a cargo estaba en 966,20 euros. Si en alguno de los casos alguien estaba cobrando, por ejemplo, 975 euros, pues a esa persona le han aplicado el 3,8% nada más de su vida. Y a la persona que estaba en la mínima, en 966,20, le han aplicado el 6,9%, poniéndose la nueva mínima mensual en 2024 en 1.033 euros. Y a la persona que le han aplicado el 3,8 está por debajo de esos 1.033 euros. Ese es el caso que se ha dado y que se puede dar. Que de hecho se ha dado, seguro que hay muchos casos. Entonces, si nos piden información, vemos por ejemplo los otros ejemplos. Sin cónyuge, que es menos cantidad. Sin cónyuge, estaba el año pasado en 783,10. Al aplicar la subida, para este año está en 825,20 la pensión sin cónyuge. Si alguien estaba en 785, 790, al aplicarle 3,8 nada más, se queda por debajo de esa. Entonces, decirle la forma de solucionarlo, no tiene que hacer muchos trámites, y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el pagador de todos los pensionistas, y a su pagador establecer en el impreso que hay la solicitud de complementos a mínimos para llegar a la mínima. Eso por si se ha dado algún caso o de aquí en adelante os lo consultan. Y otra cuestión que convendría hablar es el desarrollo al que la verdad no se le presta mucha atención, porque se está dando un desarrollo paso a paso, silencioso, de los planes privados de empresa, planes de pensiones privados de empresa. Y conviene advertir, y a lo mejor algún día convendría hacer charlas más específicas con datos, charlas más específicas con información, con cifras. Convendría advertir que el desarrollo progresivo de los planes de pensiones privados de empresa debilitan el sistema público de pensiones y se van dando pasos poco a poco. Recientemente hemos conocido que se está desarrollando ya muy avanzado un plan de pensiones privado que se firmó para la construcción en el convenio estatal que afecta a todos los trabajadores de la construcción, que son muchos, un convenio estatal que firmaron la patronal y los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Se van dando pasos. Se ha adjudicado por fin a un fondo que me parece que es de CaixaBank. Se ha adjudicado por fin a un fondo. Y aunque sea redundante, conviene advertir la aplicación que hay recogida en ese convenio. La aplicación que hay recogida en ese convenio es que un 2% de la subida que iban a tener en 2022 se destinaba al fondo de la subida salarial. Ojo, un 2% de su subida iba a los salarios y un 2% iba al fondo, con lo cual en su salario se revalorizó solo el 2%. Un 2% va en el fondo ese de pensiones. Para el año 2023 era un 1% y para el año 2024 era un 1%. Advertirle a los trabajadores que estén atentos,
que no apuesten por esos planes de pensiones, por dos cuestiones. Primero, le van a debilitar su futura pensión pública, pero de entrada le están debilitando su salario anual y mes a mes. Además, que no se dejen engañar, por eso digo, conviene hacer cifras, no se dejen engañar por cantos de sirena. Quien tiene o ha tenido un plan individual de pensiones voluntario, quien haya suscribido con una entidad bancaria un plan individual de pensiones voluntario, sabrá de lo que vamos a hablar. Pues bien, en este convenio de la construcción, lo que hay previsto es alrededor de entre 300 y 400 euros anuales se iban a destinar a ese fondo de inversión. Y no lo iban a cobrar en su nómina, en su salario. Pues bien, decía la experiencia de que quien ha suscrito y quien tiene suscrito desde hace años un fondo individual privado de pensiones, le puede decir que si tú vas destinando 300 o 400 euros anuales al fondo de pensiones, cuando llegue el periodo de tu jubilación y lo tengas que recibir en forma de renta mensual, ¿cuánto se creen que van a recibir? ¿Cuánto se creen? Porque los cantos de sirena es que eso va a ser un complemento para su pensión pública. Pues van a recibir, y la experiencia está ahí, de quien ya está recibiendo, compañeros nuestros y compañeras nuestras de las plataformas de pensionistas que tenían suscrito, bien por su empresa, porque su empresa lo hizo, bien porque ellos lo hicieron, un plan de eso individual, y están recibiendo 50 euros mensuales, 70 euros mensuales. Que no se dejen embaucar por canto de sirena. Debilitan el sistema público de pensiones, debilitan su sueldo mes a mes, y como se piensen que eso va a ser un complemento para su pensión pública, y no luchen de verdad, porque su pensión pública sea una pensión pública suficiente y con garantías del Estado, van apañados. Y desde aquí un llamamiento a los trabajadores activos, a los sindicatos, que no se dejen embaucar, no debiliten y no contribuyan a que parte del dinero que tenía que entrar en la arca de la seguridad social para luego recibirlo en pensión, entre en los mercados financieros. Por no hablar de la otra variante, de otra de las variantes que tienen estos fondos. Estos fondos de inversión es un dinero que se va depositando, estos planes de pensiones se depositan en un fondo de pensiones. Lo gestiona una entidad privada. Se van depositando. Y en teoría, ese dinero se va capitalizando en los mercados financieros, en la bolsa de valores. La gestora de los fondos, la empresa gestora de los fondos lo va capitalizando. Pues bien, tenemos experiencia, y hay experiencias ahí escritas, de fondos de pensiones que han perdido dinero, no solo no se han capitalizado, han perdido dinero. Cuando tú vas a recuperar tu plan de privado de pensiones, tienes menos dinero del que fuiste aportando. Pero es que hay algunos que hasta han quebrado, Hay fondos de pensiones de estos que han quebrado. Y cuando los trabajadores han ido a recuperarlos, no tenían el dinero. Hay fondos de pensiones de este tipo, y en el País Vasco hay experiencia, porque la administración del País Vasco a todos los funcionarios y trabajadores públicos los incluyó hace ya años en unos planes de pensiones privados que lo llamaban la EPSV. Ha habido ya trabajadores que se han jubilado y tenían la opción de cobrarlo en una renta mes a mes o cobrarlo de golpe. Pues bien, los trabajadores que se jubilaron e intentaron y solicitaron cobrarlo de golpe, como resulta que si cobraban muchas personas, cobraban de golpe, se descapitalizaba el fondo y el fondo quebraba, le negaron el cobro que sí tenían suscrito en su contrato, y le negaron el cobro en una sola vez. Que sepamos los peligros que tiene eso, que no se deje nadie embaucar por esos cantos de sirena. Es una llamada. Como digo, convendría alguna vez, y prepararemos datos, y si acaso hacemos una charla con expertos en esos temas, expertos en entidades financieras, expertos sindicalistas, con quien sea, si es preciso preparamos una charla
una charla tranquila para debatir tranquilo. Pero esto es un peligro y conviene advertir de peligro y conviene advertir a los trabajadores activos, que sean exigentes con sus sindicatos, que no debiliten su sistema público de pensiones, que su sistema público de pensiones es el que le va a dar garantía para sus futuras pensiones, que no lo debiliten, que ahí está la garantía, y la garantía está en conseguir que sea sostenible como hasta ahora ha sido, y como de hecho con los cálculos que hay es sostenible para 2040, para 2050, está demostrado que es sostenible, pese a los agoreros que hace ya, si os acordáis, hace ya 20 años, 10 años, 5 años, siguen diciendo que el sistema público de pensiones para el futuro no será sostenible. Y venían anunciando desde hace años la quiebra del sistema público de pensiones. Pues bien, como lo anunciaban, igual que los catastrofistas del fin del mundo, como lo anunciaban para una fecha concreta, resulta que hay fechas que ya se anunciaban hace 30 años y ya han vencido, y se anunciaba que para 2020 el sistema público de pensiones no iba a ser capaz de cubrir las necesidades de los pensionistas. Resulta que sus previsiones han fallado estrepitosamente. Han fallado estrepitosamente porque el sistema público de pensiones lo que está últimamente obteniendo más recursos que antes. Y más fuerte, pese a que sigan anunciándonos todos los fondos, todas las fundaciones, al servicio de la banca privada, al servicio de las entidades aseguradoras que quieren meter mano en el sistema público de pensiones, que no se resignan a que exista una cantidad de dinero grande, importante, que la recauda el Estado y la reparta el Estado y no pasa por sus manos y no pasa por sus negocios y no hacen negocio con ella. A pesar de todas esas fundaciones, el sistema público de pensiones está más fuerte. El sistema público de pensiones tiene previsto ya, como hemos hablado aquí muchas veces, un mecanismo de equidad intergeneracional, un mecanismo con una cotización extra de un 0,6%. Este año entraba en vigor el aumento de ese mecanismo de equidad intergeneracional. El año pasado tenía una cotización extra del 0,5% del salario del trabajador por la parte de la empresa y un 0,1% por parte del trabajador. Este año ha aumentado al 0,6% y hay previsto una senda de crecimiento al 0,6% por la parte empresarial y al 0,12% por parte del trabajador. En el año pasado, que fue el primer año que estuvo ya en vigor este mecanismo de equidad intergeneracional, se acumularon en el Fondo de Reserva de Pensiones 3.500 millones de euros. Ese es el camino, fortalecer el sistema público de pensiones, fortalecerlo por este mecanismo especial, fortalecerlo por el aumento del número de trabajadores activos como se ha fortalecido, fortalecerlo por el aumento del salario mínimo interprofesional que trae consigo mayores cotizaciones y como hemos visto en las noticias, en el año pasado 2023 van aumentando cada vez más los ingresos por cotizaciones del sistema público de pensiones. Que no nos engañen, que no nos vengan con cantos de sirena. La mejor garantía para cualquier trabajador activo hoy, la mejor garantía de que tendrá pensiones en el futuro es el fortalecimiento de su sistema público de pensiones. Solamente eso quería decir. Si queréis intervenir en este aspecto, déjale, Antonio. En este aspecto o en cualquier otro, no quiero limitar las cuestiones del debate. Como acaba de decir Ildefonso, y como decimos casi cada semana, hay un gran problema de información o de deformación o de engaño directamente. Ahora tenemos un problema que es monotema en el tema de las carreteras. Las tienen cortadas, pero si se le pregunta a cualquiera de los que están allí cuáles son sus objetivos claros, no lo explican o mienten continuamente. Dicen que no quieren atender al programa 2030. El programa 2030 es precisamente luchar contra el
alimento, también de los productos y de la tierra. Muy poco explican qué ha pasado en el Mar Menor de Murcia. El Mar Menor de Murcia ha estado y está muerto pese a lo que están haciendo, porque la tierra y las aguas cercanas van llegando el veneno que ponen en la siembra. Y esa es la consecuencia que estamos viendo. Y no se quiere ver, y se dice un poco hasta el gobierno es culpable también de la muerte de Manolete. Pero en fin, resulta que hay más. El problema de la sequía, que es un hecho natural, es algo que hay que resolver. La sequía ha venido para quedarse, pero lo que hace falta es que no se le ayude. Las grandes firmas, entre las que hay que contar a los duques de Alba, son quienes han puesto los mayores pozos cerca de Doñana y los que están provocando un adelanto en la propia sequía. El acuífero ha desaparecido casi completo. Luego también se habla de que el campo se muere. El campo se muere, pero dentro del campo primeramente se van a morir los jornaleros. Y esos jornaleros, fundamentalmente los que vienen de fuera, le están pagando una miseria y han llegado incluso a la indignidad de conducir el tractor del patrono para que parezca que la huelga es mayor, que las manifestaciones son mayores. Cuando entramos a analizar aquello, el conjunto dice que no quieren papeleo, y efectivamente, para que se sepa exactamente qué puede hacer cada uno, tiene que haber un mínimo de controles para que el problema del cambio climático no venga a zancada. Y para eso hay que saber exactamente que el agua y la sequía va a quedar. Habrá que ver un poco que no se transformen algunos cultivos que antes eran de secano en regadío. No hay agua y no vale tampoco con grandes obras públicas que matan a los ríos y que matan también a los acuíferos y que matan el poca agua que tenemos. Habrá que ver de trabajar con experimentaciones para que los cultivos de secano produzcan al máximo. Habrá que ver también cuáles son los problemas distintos que hay en el campo. No es lo mismo los grandes productores que están concentrando precisamente el campo en pocas manos, que ese sí es rentable, porque así tienen mayor mecanización e incluso son precisamente las grandes fortunas las que no pagan impuestos, porque muchos de ellos tienen localizado su dinero en fondos del exterior. No es lo mismo, es el caso que los pequeños agricultores que tienen su pequeña explotación en sitios y cumplen, sí, fundamentalmente las atenciones ecológicas que se piden. Veamos de verdad, incluso nos damos cuenta de que no en todas partes se reacciona de la misma manera. Se están cortando carreteras en casi toda España, pero en los sitios donde la gente está más informada, no lleva sus tractores a la carretera, lo lleva delante de Mercadona y de otras grandes multinacionales que reparten los alimentos para que le expliquen cómo le pagan 4 céntimos al agricultor y esa misma mercancía nos llega a nosotros multiplicada por 100 o por lo que le da la gana. Eso están haciendo en el País Vasco, que tienen mayor información, y lo están haciendo también en agricultura en Extremadura, donde hay unos sindicatos bien formados y en la agricultura explican. Y allí también están yendo no solamente a Mercadona y otros mercados, sino también a los almacenes de Monsanto y de Bayer, que son precisamente los que distribuyen ese veneno que quieren decir estos agricultores, quieren establecer, que quieren decir que son los que producen los alimentos. Pero tenemos que ver qué alimentos, porque ahí va nuestra salud. Veamos eso.
va nuestra salud y va nuestro precio, el precio como consumidor. Este es un asunto que también nos interesa y que debemos un poco poner los puntos sobre ahí ante la gente que como siempre está engañada porque el aparato mediático depende siempre de sus dueños y los dueños son los que son e incluso los medios públicos están también controlados por la propia oposición. Bien. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? ¿No? Bueno, pues lo dicho, esta tarde... ¿Qué pasa? Esta tarde a las 6 de la tarde, reunión ahí en la tercera planta, en el local que tenemos los pensionistas. Y planificaremos para la sanidad pública, que si hacemos alguna movilización más, planificaremos la manifestación en Jaén del domingo 7 de abril y hablaremos de todas las cuestiones que tenemos pendientes en materia de pensiones. Muchas gracias y el próximo lunes nos vemos.